Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Sánchez y estoy con ustedes el día de hoy en una serie que se titula ¿Por qué es importante la apologética? Pero regresaré con ustedes en un momento. Hola, ¿qué tal? Ya estoy aquí de regreso y el día de hoy me acompaña Raúl Jaramillo. Hola, ¿cómo estás, Raúl? Muy bien, Adrián. Muy contento de estar aquí contigo otra vez. Muy bien, les comentaba al principio de esta serie que vamos a estar hablando del por qué es importante la apologética. Pero yo supongo que hay personas que nos están viendo o que nos van a ver que no saben qué es la apologética. ¿Podrías tú contestarnos eso? Claro, en términos muy simples, la apologética es una rama de lo que es la teología natural. Pero no se asusten, simplemente significa una defensa de la fe. Como cristianos creemos varias doctrinas. Creemos que Dios existe, obviamente. Creemos que Jesús resucitó de los muertos. Creemos que Dios es una Trinidad, etc. La apologética cristiana se encarga en presentar una defensa racional de estas doctrinas hacia afuera, para los que no creen en estas doctrinas y que nosotros podamos ofrecer argumentos convincentes de por qué deberían de creer en ellas. Entonces, básicamente esa es la apologética. Genial, genial. Pues mira, yo tengo unas cuantas preguntas que me gustaría hacerte. De hecho, son 5 preguntas. La primera pregunta que tengo es, ¿no es suficiente solo tener fe? Bueno, eso depende bastante de cómo se defina fe. Muchas veces las personas de allá afuera cuando escuchan la palabra fe tienden a creer que es meramente una creencia ciega, algo que se cree sin preguntar, sin cuestionar, simplemente porque te lo dicen o porque alguna autoridad te lo impuso o algo así. Entonces, claramente esta no es la idea de fe que viene en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la palabra fe creo que podría también traducirse como confianza. Algo que tienes buenas razones para confiar en ello, ¿no? Muchas veces ponemos nuestra confianza en las personas y ponemos confianza en ellas porque tenemos razones para confiar en ellas. Y sería el mismo caso con Dios. Le ponemos nuestra fe en Dios, ponemos nuestra confianza en Dios porque tenemos razones para creer que Dios cumple sus promesas, que Dios existe, que Dios habla verdad, etcétera. Entonces, eh, muchas veces los cristianos tienen esta idea de que es solamente tener una fe ciega es suficiente para ir allá afuera. No obstante, yo me he encontrado con bastantes casos en donde los jóvenes que van a la preparatoria, a la universidad, tienen esta idea y al chocar con otras ideas, otras ideologías, otras formas de pensar con sus compañeros de la preparatoria, de la universidad, se atoran, no saben qué responder ante creencias diferentes y muchas veces, tristemente, Adrián, llegan a perder su fe. Entonces yo diría no, no es suficiente solamente tener una fe ciega. Hay que tener buenas razones por las cuales sostenemos una cosmovisión cristiana. Porque así es como se vive en el Nuevo Testamento. Cuando los discípulos eran cuestionados por qué creían que Jesús era el Mesías, ellos daban ciertos argumentos, ciertas líneas de argumentación para defender su cosmovisión. ¿Por qué creían que Jesús era el Mesías, por ejemplo? Argumentaban desde la escritura y en base a los testigos que vieron a Jesús hacer milagros y eventualmente resucitar. Por otro lado, cuando se encontraban con gentiles, con personas que no eran judías y que no creían en la autoridad del Antiguo Testamento, de la Biblia hebrea, apelaban a la revelación de Dios en la naturaleza y en la conciencia moral. Entonces, en efecto, muchas veces el cristiano tiene que tener como una caja de herramientas que necesita sacar cuando sea necesario. Y esto eventualmente se ejemplifica cuando estamos en conversaciones con personas que no comparten nuestra fe y que tienen dudas acerca de la fe cristiana. Muy bien. Entonces, no es solo suficiente tener fe.
Eso me queda claro. Tenemos que saber el por qué creemos lo que creemos, por qué hacemos lo que hacemos. La siguiente pregunta que tengo es la siguiente. ¿Cuáles son los beneficios de la apologética cristiana? Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque muchas veces las personas dicen, bueno, la apologética nada más es debatir y estar ahí en conflicto en las redes sociales, y lo he visto personas que se interesan en la apologética, pero que toman esta vía que realmente no es muy fructífera. ¿Cuáles son realmente los beneficios que trae la apologética cristiana? A la iglesia principalmente. Bueno, puedo pensar en tres beneficios. El primero, crea un ambiente cultural donde el evangelio se escucha con más facilidad. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros vamos por la calle e intentamos evangelizar a las personas, muchas veces el trasfondo cultural que ellos van a tener va a afectar la manera en que reciben el evangelio. Si tú evangelizas en España o en algún lugar de Europa, como tienen un trasfondo bastante secular, es muy difícil que el evangelio se escuche como una opción viable que las personas pueden adoptar. Aquí en Latinoamérica, al menos, aún tenemos cierta apertura a esto, sobre todo por nuestro trasfondo religioso. Pero poco a poco, Adrián, tristemente, el secularismo va avanzando, las ideologías van avanzando, que moldean la forma en la que se escucha el evangelio. Y nada más te pongo un ejemplo. Cuando nosotros intentamos evangelizar, muchas veces las personas tienen una idea de que el cristianismo es eh, homófobo o es racista o es xenófobo o cualquier otra cosa, ¿no? Sí. Y esa es la manera en la que las personas perciben a los cristianos. Anticiencia también. Se percibe que los cristianos no están a favor del progreso y avances científicos o cualquier otra cosa. Entonces, cuando nosotros vamos a evangelizar a las personas y las personas tienen estas ideas preconcebidas del cristianismo, usualmente estamos hablando directamente a oídos cerrados. No obstante, cuando el cristianismo tiene voces que son capaces de llevar una conversación intelectual con las mejores mentes de cosmovisiones opuestas, el Evangelio usualmente tiene una mayor facilidad de poder llegar a los oídos de las personas, porque están más abiertas. Si ven que hay personas razonables que predican el Evangelio, que creen en Jesús, que creen en la resurrección, etcétera, bueno, van a decir, si esta persona que conoce ciertas cosas, que sabe algo, que tiene preparación, por ejemplo, cree en el Evangelio, bueno, tal vez sea una buena razón, tal vez para escucharlo tan siquiera, ¿no? Entonces ya con que estén abiertos a escuchar, ya llevamos una batalla ganada y a lo que sigue, ¿no? Entonces, la apologética ayuda a crear un ambiente cultural en donde el Evangelio se escucha con mayor facilidad. En segundo lugar, la apologética ayuda mucho a fortalecer la fe. Muchas veces hay muchos cristianos que simplemente van a la iglesia por tradición, por costumbre o por alguna rutina y realmente no están involucrados con su fe. Su fe está en pausa, por ejemplo, por así decirlo. No obstante, la apologética presenta desafíos intelectuales que ponen a trabajar tu mente, que te hacen interactuar con tu fe. Yo tenía una amiga allá en San Luis Potosí que me decía que ella heredó su fe. Ella no sabía que había heredado su fe. Ella simplemente asistía a la iglesia y vivía su vida cristiana por costumbre, a un cristiano nominal, por así decirlo. Pero dice que ella cuando empezó a estudiar apologética, que empezó a ver la definición de fe, qué significa ser cristiano, qué significa tener fe, qué significa que Jesús resucitó de los muertos, las implicaciones que tiene, etcétera. Ella dijo, ok, entonces esto no es nada más una tradición, no es nada más algo que hago por rutina, sino es la manera en la que veo el mundo. Y así también aprendió la importancia del evangelismo, ¿no? ¿Qué pasa si una persona muere sin Cristo, etcétera, ¿no?
Entonces, ayuda a que los cristianos fortalezcan su fe e interactúen con su fe y no nada más estén en pausa. Y esto digo que es una de las razones más importantes porque allá afuera hay muchas cosmovisiones, muchas maneras de ver el mundo que son contrarias a la fe. Te cuento, Adrián, cuando yo entré a trabajar a mi primer empleo, en mi equipo de trabajo estaban varias personas que eran ateas, es decir, creían que Dios no existía. Había algunos agnósticos, había personas que practicaban o que eran cercanas a ideas orientales como el budismo o panteísmo. Ujú. Había personas que eran liberales, que decían que creían en Dios, que creían en Jesús, pero realmente no tenían una relación con él y moldeaban el cristianismo, la Biblia, a su parecer, ¿no? Como se acomodara, ¿no? Entonces, a esos lugares, en la universidad, en los trabajos, en las escuelas, es a donde estamos mandando a los jóvenes que vienen a las escuelas bíblicas y todo de las iglesias, pero si no están bien entrenados en saber cómo responder preguntas, cómo dar una defensa de lo que creen, el mundo se los come, abrazan, empiezan a abrazar otras ideologías, empiezan a abrazar otras formas de pensar. Entonces, y no es malo que los jóvenes escuchen otras maneras de pensar, pero tienen que saber por qué el cristianismo es verdadero y está por encima de todas ellas, ¿no? Entonces, fortalece la fe de los creyentes. Y finalmente, en tercer lugar, diría que ayuda al evangelismo. Actualmente, si tú vas y evangelizas, alguien que tiene experiencia en el evangelismo, usualmente las personas hacen preguntas. No es como, es muy raro la persona que escucha solamente y acepta a Jesús en su corazón en el momento, ¿no? Es Sí. muy difícil, usualmente conlleva un trabajo evangelístico, de seguimiento, y la persona, pues a veces se pone difícil, hace preguntas, oye, ¿por qué la iglesia permite esto? ¿Por qué en la Biblia dice esto? Oye, no entiendo qué es la Trinidad, ¿me la explicas? Y todo esto, ¿no? Y pues son preguntas que uno tiene que saber responder. Primera de Pedro 3:15 nos llama a tener una respuesta a todo aquel que demande razón de nuestra fe, de la esperanza que hay en nosotros. Entonces, definitivamente ayuda bastante a los evangelistas a poder lidiar con las objeciones que hay allá afuera. Y sobre todo que hay bastantes, ¿no? Ya te di una lista de todos los que yo personalmente encontré. Estoy seguro que muchos habrán encontrado otras formas de pensar. En Mérida fui hace 2 años. El Islam es algo muy popular allá. Hay varias mezquitas. La comunidad musulmana es muy activa allá. Entonces, es importante que los cristianos conozcamos estas cosmovisiones, conozcamos qué es lo que creen las otras cosmovisiones y saber responder a las preguntas y objeciones que ellos pueden tener. Entonces, en resumen, la apologética ayuda a crear un ambiente cultural en donde el evangelio se escucha con más facilidad. Ujú. La apologética fortalece la fe de los cristianos. Ok. Y en tercer lugar, la apologética ayuda al evangelismo. Muy bien. Pues con esto me surge o vamos a la tercera pregunta, que es cómo se relacionan los ministerios de apologética y el ministerio de jóvenes. Bastante, bastante. Y creo que es sumamente importante que los líderes de jóvenes estén enterados de qué es lo que se está aprendiendo en las escuelas, en las universidades, porque los jóvenes actualmente la tienen muy difícil. En el sentido en el que están más expuestos a otras formas de pensar. En, pues no nos vayamos muy lejos. Actualmente, en la palma de tu mano tienes acceso a toda la información del mundo, literalmente hablando. Tienes acceso a miles y millones de páginas. Y no todas son cristianas, obviamente. Entonces, si los jóvenes tienen todo ese acceso en su mano, es más fácil que ellos encuentren objeciones a la fe cristiana, encuentren videos de personas que dejaron la fe, personas que no comparten nuestras creencias, etcétera. Y entonces van a hacer preguntas. No es suficiente ya nada más enseñarle historias bíblicas y que vayan a colorear
el arca de Noé o algo así. Tienen que aprender doctrina, tienen que aprender por qué son cristianos y que formen su propia convicción, ¿verdad? Porque la convicción es lo que los va a llevar a sostener la frente en alto cuando sean, no Cuestionados. quiero decir atacados, pero sean confrontados con otras maneras de pensar. Mm. En mi iglesia, allá en San Luis Potosí, tengo un compañero que al entrar a la universidad tuvo un encuentro en una clase que era una clase que la materia era pensamiento crítico. Entonces ya de ahí tienes la idea de que te van a poner a pensar, a cuestionar, a analizar. Y él dice que, fíjate, a él le daba vergüenza, pena decir que era cristiano, porque él sabía que si él era explícito en cuanto a su fe cristiana, el profesor inmediatamente lo iba a señalar, lo iba a cuestionar y tal vez iba a quedar mal parado él en frente de sus compañeros. Entonces él sabía que si sucedía eso no iba a poder ser un, un buen obrero del evangelio, porque pues iba a quedar mal en frente a todos ellos, ¿no? Entonces ahí tienes a una persona que está escondido está escondiendo su luz, la luz que del evangelio que él se supone que debería llevar, la tenía escondida porque no sabía cómo lidiar con preguntas, cómo lidiar con objeciones. Entonces es bastante importante. Sí, o sea, Eh, básicamente no tenía las herramientas o no se sentía con las herramientas necesarias para poder defender su fe. Exactamente, precisamente por eso, porque actualmente somos la generación Z, que es la que cubre más o menos del 2000 al 2015 o del 95 al 2010, hay algunos años de diferencia, Ujú. pero somos la generación con acceso a la mayor cantidad de información actualmente. Entonces, ya no es suficiente o sea, esto lo pongo a pensar. Los jóvenes tienen, no sé, más de 40 horas de clases, ¿no? Donde se les enseña muchas cosas, materias, tienen interacción con sus compañeros, sus amigos. ¿Realmente pensamos que una hora de escuela dominical es suficiente para que confronten toda la carga ideológica, todas las filosofías que se enseñan allá afuera? No, es importante que como padres, como líderes de jóvenes, sepamos a dónde se están mandando a los jóvenes, qué les están enseñando y cuál sería la mejor manera de responder. Entonces, la apologética y el ministerio de jóvenes está ampliamente relacionado y creo que es importante que empecemos a cubrir esta necesidad de la iglesia. Así es, pues qué bueno. Pues mira, eso me hace llegar a nuestra cuarta pregunta y casi ya estamos llegando al final de esta sección, ¿verdad? Pero en realidad sí parece algo difícil, pero ¿por dónde debería de empezar a estudiar la apologética? ¿Dónde podemos nosotros empezar a estudiar la apologética? Mira, si me hubieras hecho esa pregunta hace algunos años, híjole, no sabría qué responderte, porque usualmente el material de apologética estaba solamente en inglés. Pero gracias a Dios hemos avanzado bastante en la traducción de material y la creación de contenido de apologética, de doctrina cristiana, en español, que ahorita ya hay varios recursos a donde los líderes, los padres y los mismos jóvenes pueden acudir para poder aprender más. Vamos a hablar un poquito más sobre este libro más adelante, pero el primero que yo recomendaría es un libro que se llama Tácticas de Greg Koukl. Tácticas de Greg Koukl es un libro fascinante. Yo lo recomiendo a todo aquel que quiera comenzar con apologética, porque Tácticas es un libro que te ayuda a manejarte en una conversación. Incluso si tú no sabes mucho, si no sabes de argumentación, no sabes de lógica, el libro de tácticas te da como tips, o bueno, obviamente, válgase la redundancia, te da tácticas para poder manejarte, estar tranquilo en una conversación y aún así salir bien parado. Ujú. Entonces, tácticas de Greg Koukl. Ya hay algunos libros de Frank Turek también que están traducidos al español. El primero se llama No tengo suficiente fe para ser ateo.
No tengo suficiente fe para ser ateo de Frank Turek. En ese libro se aborda una apologética un poquito más robusta, pero aún así simple para el lector popular. Ok. Se evalúan ciertos argumentos, por qué debemos creer que la Biblia es confiable, qué hay del Nuevo Testamento, qué hay de Jesús. Y bueno, ya la siguiente versión de evidencia que exige un veredicto, de hecho es un libro muy popular también que todos conocen, pero creo que ya se sacó una nueva versión, ya lidia con temas un poquito más actuales, como por qué existe la verdad o si existe la verdad. Mm. Y eso es muy interesante porque antes no se cuestionaba si existía una verdad. Ahora Josh McDowell y Sean McDowell, que son los autores de esta nueva versión de Evidencia que exige un veredicto, notaron que el posmodernismo ha avanzado bastante. Entonces ya hasta se cuestiona si existe realmente una verdad. Mm. Entonces agregaron esa sección en su libro, Evidencia que exige un veredicto. Y de Frank Turner también está el otro, me faltó ese, Robándole a Dios, por qué los ateos necesitan de Dios para darle coherencia a su cosmovisión. También evalúa ciertos problemas que tiene la cosmovisión atea y por qué el cristianismo es superior a estas formas de pensar, ¿no? Hay bastantes libros, podría mencionar también el libro de Fe Razonable, aunque ya está ese sí ya está un poquito más avanzado en cuanto a argumentación y argumentos, pero es muy bueno y muy solicitado también. Ese es Fe Razonable del doctor William Lane Craig. Con esos creo que son suficientes para comenzar y eventualmente las páginas de Cross Examined, Fe Razonable, Josh McDowell Ministries en español, todas estas contienen nueva información, videos, está bastante completo el material ahora que tenemos en español actualmente. Muy bien, entonces no es tan difícil, nada más hay que saber a dónde ir a buscarlo. Por Exactamente. último, me gustaría saber cómo manejo una conversación. Bueno, aquí voy a hacer un pequeño spoiler sobre las tácticas de Greg Koukl. Voy a decir las primeras dos tácticas. Usualmente los cristianos, y esto tal vez muchos se relacionen con esto, cuando estamos en la arena pública, cuando estamos ahí en un debate en la escuela con el profesor o con nuestros amigos, usualmente es el cristiano el que recibe todos los golpes, el que recibe todas las preguntas, ¿no? ¿Por qué crees esto? ¿Y por qué el aborto es incorrecto? ¿Por qué sostienes esto? Y esto y el otro. ¿Y qué es esto? Entonces el cristiano a veces se siente abrumado con tantas preguntas. La primera táctica de Greg Koukl es ponerte en el asiento del conductor, es decir, que tú te pongas, conduzcas la conversación. Y eso lo digo con mucha firmeza. Los cristianos no somos los únicos que tenemos que responder preguntas. Ujú. Eso lo voy a repetir otra vez. Los cristianos no somos los únicos que debemos aprender a responder preguntas. Si la persona tiene cierta cosmovisión, tiene ciertas ideas, la persona también tiene que justificarlas. Entonces, la primera táctica de Greg Koukl es ¿a qué te refieres con eso? Solamente haz esa pregunta. ¿A qué te refieres con eso? Por ejemplo, si alguien te dice, oye, ¿tú crees en Dios o algo así, no? Lo primero que tú puedes preguntarle es, ¿a qué te refieres con eso? ¿A qué te refieres con Dios? ¿Qué quieres decir con Dios? Porque muchas veces las personas van a rechazar un concepto de Dios que ni siquiera nosotros aceptamos. Porque muchas veces tienen esta idea de las figuras y de las caricaturas que aparece que Dios es un viejito en el cielo, enojado, apuntando hacia la tierra, buscando a castigar a todos, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que muchas personas conciben a Dios. Entonces pregúntale a qué te refieres con Dios o a qué te refieres con esto, a qué te refieres con maldad o algo así, ¿no? Con las objeciones que vienen, pregunten a qué se refieren con. Y eso también es importante porque muchas veces podemos estar hablando de ciertos temas y uno tiene una definición y otro tiene otra definición, entonces hablan y nunca llegan a concretar nada, porque están hablando de cosas completamente diferentes. Entonces, aclarar términos, aclarar de qué se está hablando, ayuda muchísimo en una conversación.
En segundo lugar, la segunda pregunta que deben de hacer es, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Por ejemplo, alguien que diga, yo ya no creo en la religión, yo creo en la ciencia. Ok, ya le preguntaste, ¿a qué te refieres con religión? ¿A qué te refieres con ciencia? Ok, tal, tal, tal. Ok, ¿cómo llegaste a esa conclusión? ¿Cómo llegaste a la conclusión de que la ciencia es la única que nos da verdad? ¿Por qué crees eso? Entonces, usualmente la persona que no está acostumbrada a dar razones, porque usualmente es muy común que las personas solamente repitan eslogans que vieron en memes, que vieron en internet. Sí. Entonces, la persona que no está acostumbrada a recibir esas preguntas va a dar un paso hacia atrás, porque aunque ella intentaba hacer que tú respondieras todo, tú también lo estás poniendo en tela de juicio lo que él cree. Entonces, Así es. esas dos preguntas pueden ser muy útiles, constantemente las puedes ir repitiendo para poder manejarte en una conversación y que no seas tú el que es acribillado con tantas preguntas, ¿no? Sino que tú también puedas poner en tela de juicio lo que los demás creen. Pues muy bien, yo creo que con esto contestamos las 5 preguntas. ¿Hay algo más que tú quieras agregar el día de hoy antes de que terminemos esta sesión? Definitivamente. La apologética a mí personalmente me ha ayudado bastante a afianzar mi fe y a poder encontrar una comunidad de creyentes con los cuales puedo seguir aprendiendo, conocer más de mi fe e ir creciendo. No obstante, quiero recalcar también que es muy importante considerar que la apologética es un medio para un fin, no es el fin en sí mismo. La apologética es una herramienta que usamos para defender la fe cristiana ante objeciones, pero la idea siempre va a ser evangelizar a la persona y llevarla a los pies de Cristo. Entonces no hay que confundir medios con fin, la apologética es una herramienta, pero no es el fin. El fin siempre va a ser llevar a la persona hacia Cristo. No obstante, creo que la apologética tiene bastantes beneficios y creo que la iglesia actualmente necesita de personas que alcen la voz ante un mundo que básicamente nos está absorbiendo casi en la distribución de nuevas ideologías. Y creo que es hora que podamos brindarle doctrina y enseñanza de calidad a los jóvenes también. Genial, pues muchas gracias por compartir con nosotros. Nos vemos en la próxima cápsula. Me despido de ti y nos vemos en la próxima. ¿Te parece? Me parece bien, Adrián, un gusto. Hasta luego. Pues muy bien. Hemos visto ya la contestación o la respuesta a estas 5 preguntas. Manténganse al tanto de esta serie de videos y yo los veré en la próxima emisión de estos cortometrajes.